Muy bien, bienvenidos estudiantes a esa web conferencia, la última ya del curso, en la que veremos ya cómo es la culminación del proceso de investigación. Hemos pasado por todo un recorrido en el que revisamos fuentes, hicimos clasificación, exploramos las metodologías cuantitativas y cualitativas. Y que pues eso nos da a nosotros la idea de cómo trabajar, ¿cierto? Con nuestra población objetivo y cómo abordar el fenómeno de investigación. Así que en este punto eh, eh, le toca el turno a lo que es la sustentación o la presentación final de todo lo que ha sido los hallazgos, todo lo que corresponde a cómo yo muestro, ¿cierto? Mis avances, en caso de que vayan avances, si he terminado la investigación. Entonces, eh, como tal, el informe final. Y vamos a ver un poco de esa estructura. Entonces, en primer lugar, miremos que vamos a tener en cuenta primero temas estructurales en cuanto a normas JAPA, luego lo que son las metodologías y el análisis de hallazgos, y finalmente lo que es la prueba, la defensa oral o cierre, que es lo que uno termina grabando y colocando en este ejercicio, pues la grabación como tal. En otros casos, por ejemplo, cuando uno está sustentando una tesis, pues entonces también qué elementos se tienen en cuenta a la hora de presentar una tesis. Entonces, dentro de las estructuras de los informes en normas APA, y esto es, ojo, cuando hablamos de informes escritos, que no son las tesis, estamos hablando de informes de investigación que usualmente son más ejecutivos, más cortos, son más tirando el estilo artículo, suelen tener esta estructura que vemos en pantalla, donde está la portada, que es la presentación como tal, hay un resumen y una introducción. Entonces, normalmente, ¿qué se tiene en cuenta en el resumen? Que, pues, bueno, su número está indicando, ¿cierto? Es un resumen de toda la investigación entre 150 y 250 palabras donde está todo lo esencial. Es decir, haces un paseo rápido entre lo que es introducción, la metodología que se usó, la pregunta, problema, los resultados más relevantes. Igual tampoco es que vayas a contarlo todo, pero sí lo esencial, lo más importante. Entonces, uno cuando normalmente busca resúmenes que sean eficientes, tratan es de eso, cuál era el tema, cuál fue la metodología y cuáles fueron los resultados. Ese es, digamos, lo que uno como evaluador, como par, siempre lo va a hacer, o sea, siempre busca esa parte. Ahora, en cuanto a la introducción, pues en esos informes de investigación no son como las tesis que, si tú te fijas en los capítulos, te ponen planteamiento, pregunta, objetivo, justificación, marco teórico. Entonces, el marco teórico te ponen estado del arte, antecedente, marco conceptual. O sea, te hacen todas esas divisiones, luego metodología y al final te ponen ya lo que son los hallazgos, resultados, conclusiones. O sea, esa es la estructura en la que uno pudiera hacer la tesis como tal, pero normalmente cuando hacemos artículos o informes que, repito, son de carácter ejecutivo, lo que hacemos es que todo eso se va en la intro y uno va de lleno entonces como tal a la metodología, resultados y discusión. Hay otros informes que te piden cuenta de cuál fue el marco teórico que utilizaste para efectos de las referencias, claro está. Pero digamos que en un artículo o informe investigativo, lo más importante viene a ser esto, que es lo que siempre se fijan en los metaanálisis, lo que siempre tratan de abordar en las búsquedas en Internet, siempre se centra en esto. Y por eso es muy importante dedicarle muchas líneas, mucho gran espacio a esto. Y finalmente, pues claro, todas terminan con referencias y anexos, que es todas las fuentes que utilizaste en el formato APA y todo el listado de tablas, si aplicaste una encuesta, entonces el anexo de cómo se hizo la encuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la estructura base. Sin embargo, digamos que cuando tú presentas, y estoy hablando, ojo, presentar lo que tú vas a postular un documento, más o menos te piden esto. Portada, resumen, introducción, metodología, que es eh, la,
lo que aparece al principio y luego resultados de discusión. O sea, son como las secciones. Esto no les afecta tanto en este momento. Se los comparto más que todo a manera de información, porque esto usualmente se usa cuando uno va a postular un artículo, un escrito. Por ejemplo, en mi caso hace poquito postulé un artículo sobre inclusión en la educación superior y las tecnologías, y tenía que ver un tema con las barreras de acceso, ¿no? Para las personas que tienen limitaciones por las capacidades diversas que hay, ¿no? De personas que no ven, personas que pronto tienen su movilidad reducida, o de pronto no ven, pero sí son daltónicos, tienen dislexia, hay quienes son sordos. Entonces, escribí sobre ese tema, y una de las cosas que pidieron puntualmente después de haber mandado el artículo fue precisamente la hoja de portada con resumen de los, que es lo que utilizan ellos en para primera portada, porque eso es, digamos, parte del protocolo. Ya también referencias, bueno, referencias esos van en el artículo siempre, pero por ejemplo los anexos ya depende quién los pide, porque pues los hacen más que todo como para verificar que la información es real y no es inventada, pero no todas las revistas ni todos, digamos, se ponen con ese tipo de minucias. Hay quienes sí lo hacen, y por eso es importante, siempre que uno hace una investigación, guardar esos anexos. Si por ejemplo aplica un formulario y tengo las respuestas en un Excel, guardado el archivo original de Forbes, es importante guardarlo para efectos de transparencia, para efectos por ejemplo, hay quienes piden, si utilizaste un software estadístico, en las ciencias sociales se utiliza mucho el SPSS, entonces te piden el proyecto del SPSS, donde está ya los datos codificados, los cálculos que se solicitaron, porque el SPSS da toda esa información para verificar que efectivamente las cosas fueron así. Sí, sí, Silvana, mandaste la mano. Sí, de hecho, con respecto a lo que estabas diciendo, creo que esa fue una de las consideraciones que me hizo en la entrega pasada, y creo que me lo volvió a responder, me lo volvió a preguntar o volvió a hacer la observación en esta entrega, pues precisamente por el tema de los resultados del trabajo, donde pues se hacía la aclaración de que efectivamente sí es real. Yo le mandé las fotos, incluso también le copié de hecho yo estaba trabajando con un Google Forms, pero pues dada que es una investigación que de hecho hace parte de un trabajo interinstitucional, se migró la información, me tocó migrar la información, eran Hacer una como, copia de respaldo. no, me tocó migrarla, me tocó hacerlo manual, eh, Ah, a todo a un software, porque pues digamos la parte de, ¿cómo se llama? El Departamento de Investigaciones Económicas de esta organización necesitaba esos datos. Entonces, digamos que los datos eran míos, o bueno, no eran míos, eran del proyecto. Los tenía yo en mi computador, bueno, en la nube tuve que hacer una migración completa, pues. ujú. Entonces, esa es la pregunta que usted me hacía, porque con el tema, por ejemplo, ahorita y yo creo que sí es necesario, porque ahora con las IA, usted puede sacarse una investigación de la manga, Y debajo de me la lo manga. puedo inventar. Literalmente Sí, me o puedo sea, inventar todo, los datos, exacto. y ojo, yo lo pido ni siquiera, bueno, ya y cuento esto porque uno, mm, bueno, si bien ustedes están diseñando, trabajando proyectos, es probable que ustedes no trabajen en temas de investigación. Es probable, más bien estén trabajando con temas de regalías y cosas así. Ahí, en ese campo, es todavía más exigente el asunto. Cuando tú trabajas, por ejemplo, un proyecto de regalías, tú tienes que guardar registros de absolutamente todo. Entonces, eh, es una práctica saludable guardar todos los anexos. Entonces, más que por un tema formativo, porque al final, eh, si lo ven en la plataforma, cuando les dicen las prácticas, le dicen prácticas simuladas, porque, bueno,
por el tiempo uno es consciente de que una investigación puede tomar inclusive mucho más tiempo porque el trabajo de recolección de información así lo amerita, pero yo sí les marco mucho ese es los machacos para que tengan como que esa conciencia de que tienen que guardar registros de cómo sacaron la información, porque eso es lo que soporta la realidad de su trabajo, eso en Sí, esencia. y eventualmente pues también eso, o sea, es bien, bien interesante cómo funcionan todas las cosas, porque el resultado de ese trabajo, mm, ahora tengo la posibilidad de presentar un proyecto para una organización internacional que necesita esa información. Obviamente, pues yo no, pues esa información no me pertenece, pero yo sé dónde puedo conseguirla ya. Entonces, claro, es mucho más fácil. Entonces, pues obviamente el tema de la veracidad de los datos, o sea, es súper clave. Y yo creo que la universidad tiene que hacer mucho más énfasis en cuanto a eso, porque siento de que el tema con la CIA ya está tocando fondo. Sí, Entonces, eso es, digamos, un proceso es natural, es orgánico en cuanto a qué, en cuanto a a que las personas en algún momento van a ser conscientes, o sea, la misma IA te lleva a ti a generar conciencia sobre este asunto. Bueno, pasa que a veces uno no alcanza a trabajar todos los temas que uno quisiera darlos, porque de pronto no están en la programación, pero cosas que uno tiene en cuenta y es en otras oportunidades, en otros espacios he tenido la oportunidad de compartirlo, es que el tema, por ejemplo, redactar informes con IA es muy delicado porque la IA, en cuanto a documentos muy extensos, de formatos muy largos, patina mucho, patina mucho. ¿Por qué? Pues ella no está pensada para hacer documentos extensos, está pensada para ser un asistente, para apoyar. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se da uno cuenta o cómo los software antiplagio o anti-IA se dan cuenta que un texto está hecho por IA? Porque el vocabulario es el mismo, los conectores son los mismos, por ejemplo, las líneas de los párrafos todas salen igual. Entonces tú ves un texto y todos los párrafos están de 4 o 5 líneas o 3 líneas. Entonces se vuelve fácil de detectar y a veces que la gente cree que no, que es que tiene una superestructura y un detector y resulta que no es así. La IA es un algoritmo y al final son patrones que se están detectando. Entonces, si son repetitivos en ciertas palabras, si son repetitivos en ciertas estructuras, no hay humanidad, eh, se detecta muy fácil. Y eso, por otra parte, además de que no hay un ejercicio mental real, no hay un ejercicio del cerebro en el digamos, se pueda evidenciar el trabajo. eh, Además de eso, todo se vuelve lo mismo. O sea, todo es igual, todo suena igual, todo se ve igual. Y eso uno también se da cuenta cuando tú empiezas a leerlo. O sea, un buen ejercicio cuando alguien trabaja con ella, que se lo recomiendo a todo el mundo, cuando tengas un texto y hayas trabajado, léelo en voz alta, léelo y percibe cómo se oye. Y te vas a dar cuenta que se siente frío, que se siente plano, no se siente humano, se siente no hay cadencias como algo cuando te avisa que algo viene, no, el texto ya es muy plano y no da la sensación de que vengan otras cosas. Entonces son consideraciones que uno debe tener en cuenta y por eso es importante entrar en esto, todo lo que lo son los soportes. Ahora, hablando ya de nuestro contexto, de lo que son los proyectos sociales, los proyectos de transformación social normalmente, cuando son a grandes escalas, los suelen ser con metodologías mixtas. Yo sé que por efectos del trabajo, el tiempo, algunos se fueron por una metodología cualitativa, otros habrán ido por cuantitativo, dependiendo de lo que les haya parecido más fácil, si procesar las entrevistas o em, procesar las encuestas, pero normalmente suelen ser mixtos,
porque pues los trabajos sociales, hay una parte que es de impacto social, que hay que conversar, que hay que hablar muy de entrevistas, pero hay otros elementos, por ejemplo, para hallar correlaciones, tendencias, relaciones causa-efecto, cosas de ese estilo, o cuando yo quiero caracterizar la población, pues evidentemente tengo que utilizar técnicas cuantitativas para poder generar esas métricas. Entonces, es importante siempre pensar en en poder mezclar los métodos. Uno como profesor, inclusive cuando hay tesis, uno siempre lo que va a sugerir es la eficiencia de poder terminar dentro del tiempo, pero ya en el plano profesional, cuando ya hay que ejecutar proyectos, sobre todo de esta naturaleza, mi sugerencia siempre va a ser estudios mixtos para poder tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? La cercanía con la población y por el otro lado el análisis objetivo. Entonces, es algo que es otra consideración muy importante que deben tener en cuenta a la hora de formular proyectos. Otros elementos que hacen parte de lo que venimos hablando cuando uno va a presentar sí, a socializar una investigación, el consentimiento informado, la confidencialidad del anonimato y el respeto a la población. O sea, son tres variables que son muy importantes. Así como tenemos los registros de las encuestas, de las entrevistas y guardamos todos esos elementos, también es importante asegurarnos de proteger la información y los datos de las personas que pertenecen al estudio. No divulgarlas, no usarla para otros fines. De hecho, siempre es importante, por ejemplo, cuando uno hace encuestas, dejar claro que la encuesta solamente va a realizarse con fines académicos o con el alcance del proyecto, porque pues, puede ser que el alcance del proyecto no sea, eh, no sea académico, sino que tenga otros fines, otros propósitos, pero también hay que declararlo, ¿no? Cuando alguien hace parte de ese estudio, es importante siempre decirlo para que la gente, pues, de su libre voluntad, te dé ese consentimiento. Esas, digamos, consideraciones éticas. Fíjate que cuando uno redacta proyectos, siempre te van a preguntar por las consideraciones éticas. En el momento de que puedas trabajar o radicar algún proyecto y te toca utilizar la MGA, que es la metodología general ajustada, que es la que te recibe MinCiencias, te van a preguntar por los aspectos éticos, qué aspectos éticos están involucrados, si hay temas, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos sociales, temas de inclusión, temas de consentimiento informado, em, temas en los que tú sabes que son sensibles, entonces uno también debe tener en cuenta esos aspectos. Y más que todo, repito, en esta área, si pronto fuera, si estuviéramos hablando en el campo empresarial, por ejemplo, entonces hablaríamos de un consentimiento informado y una confidencialidad en cuanto a los datos de la empresa. Y bueno, eso ya tiene otros alcances porque tiene que ver con fines comerciales. Pero aquí estamos hablando de proyectos de transformación social. Entonces, al involucrarse en la transformación social, ya pues sí me explico, hay otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, si tú tuvieras un trabajo que se dedica a lo que es infancia y adolescencia, por poner un ejemplo. Entonces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, para tomarle foto a un niño tú necesitas consentimiento de los padres. No se pueden publicar fotos de niños sin consentimiento de sus padres. La gente lo hace en redes sociales y lo hace como, ah, sí, qué bonito, pero eso no es correcto. O sea, una persona Sí, puede claro. demandar a alguien por tomarle la foto a un niño y publicarla. Son cosas en las que uno a veces, por salir del paso o actuar folclóricamente, las pasa por alto, pero cuando uno realiza proyectos y los ejecuta, tiene que tener cuidado con todo eso. Entonces, y es normal ver, es muy, sí, muy normal ver a un gerente de proyecto siendo quisquilloso por esas cosas, pero es que uno ya tiene la conciencia de que si uno falla en alguno de esos protocolos, por la vía legal puede haber pérdidas y tener que atender demandas precisamente por no respetar este tipo de protocolos. Otra cosa importante, cosas Le quería decir sí, una anotación con respecto a ese tema de las fotos.
hace como un mes estaba precisamente en uno de los municipios y en el ejercicio de las labores que nosotros hacemos, o bueno, que me toca a mí como coordinadora del proyecto, pues es tomar evidencia fotográfica. Y en el afán, como usted lo decía, de tener fotos, porque pues a uno le toca hacer muchas cosas y entre esas también tomar evidencia fotográfica, pues tomamos una foto en la que aparecía un señor, eso fue antes de las elecciones, con propaganda política en una camiseta. Y bueno, subimos porque todo se maneja en un drive, se subió la información al drive y pues la mandaron a bajar, o sea, como que no, o sea, ninguna, todas las fotos donde aparecía el señor con la camiseta tenían que ser, o sea, prácticamente quedaron como 2 fotos, porque claro, el señor estaba en toda la mitad, era muy difícil que no apareciera en ninguna foto. Entonces, Eso fue un problema. O sea, un lío y bueno, entre otras cosas, pues también la organización, pues ellos eran muy, a mí ya, pues, mejor dicho, no voy a decir nada, pues esto está siendo grabado, pero el punto es que también hay muchas organizaciones que tienen sus propios formatos de consentimiento, de acuerdo también al tipo de proyecto que se está ejecutando. En el caso donde yo estoy ahorita, ellos tienen tienen su formato de consentimiento porque pues es importante el tema de divulgación para ellos, entonces desde que uno entra va pidiendo consentimiento por el tema del uso de la imagen, porque van a salir en redes sociales, bueno, probablemente salgan en redes sociales, por las